Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Vamos a aprovechar este estudio para pues darle la gloria a Dios. Entonces, en ese sentido, vamos a ponernos en manos de Él. Amado Padre, te damos las gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de vivir un día más. Te agradecemos, Señor, por que tú nos quieres hablar directo a nuestros corazones. Por favor, abre nuestro entendimiento a fin de que podamos comprender tu palabra y podamos hacer tu voluntad día a día en nuestras vidas. Te pedimos en específico, Señor, por nuestro pastor Arturo, quien se va a realizar unos estudios médicos. Lo ponemos en tus manos, Señor, a fin de que todo salga bien y conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues nuevamente buenos días. Hoy vamos a tener otro estudio y el estudio de hoy se llama La importancia de la santidad. Eh, Hablar de la santidad podemos hablarlo desde muchos puntos de vista. Hoy en específico me voy a referir a dos puntos. Primero, la importancia de la santidad es porque es un mandato de Dios. Esto lo podemos leer en Levítico 19:2. Si me hacen favor de acompañar y me indican cuando encuentren el pasaje del Levítico, capítulo 19, versículo 2. Bueno, eh, en Levítico 19:2 dice así: había, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí directamente Dios está hablando con Moisés y le dice: habla con mi pueblo, habla con Israel y diles que ellos tienen que ser santos. Y tienen que ser santos porque yo soy santo. Entonces, aquí vemos cómo Dios directamente habla y da ese mandato, da esa instrucción, que nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y eso lo leímos en este momento en lo que es el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, vamos a ver cómo también se nos da ese mandato, se nos da esa instrucción de ser santos porque Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Adelante, por favor. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Gracias. Dice que aquel que nos llamó, sí, es santo y nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Como padres, como trabajadores, como hermanos, como hijos, como compañeros, como vecinos. La instrucción es ser santo en en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? No podemos tener una parte que sea nuestra. Todo tenemos que entregárselo a Dios. Y en ese sentido, ese es el mandato que nos da Dios, ser santos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser santo? ¿Sí? Porque cada quien, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, me van a poder decir qué es ser santo y estoy casi seguro que vamos a tener diferentes opiniones. Entonces, pues, yo me tomé el atrevimiento de ir a un diccionario y busqué qué es ser santo. Y dice que ser santo es ser apartado, ser separado, ser distinto, ser especial, reservado, puro o diferente. Por lo tanto, Dios nos está mandando a ser apartado,
¿De qué? Del pecado. Separado. ¿De qué? Del pecado. Distinto. ¿De qué? Del pecado. Tenemos que ser especiales, ¿sí? Debemos de llamar siempre la atención. ¿Por qué? Por nuestra manera santa de vivir. Debemos de ser reservados para Dios, puros, diferentes, no como la gente del mundo. Nosotros hemos sido escogidos. Dios nos ha llamado y nos da la instrucción de que tenemos que ser santos. Primer punto de la importancia de la santidad. Es un mandato. Y los mandatos se cumplen. Si no cumplimos el mandato, asumamos nuestras consecuencias. Y la Biblia dice que para los que cumplen, obedecen a Dios, hay un lugar en la vida eterna determinado para los hijos de Dios, y para los que no cumplen, para los que no obedecen, hay un lugar denominado el lago de fuego, donde habrá crujir, llanto y dolor. Entonces, debemos de obedecer el mandato de Dios. Primer punto. Ahora, el segundo punto que yo les comenté, en el cual nos íbamos a enfocar en la santidad, es por la salvación. Ya lo acabamos de leer, ¿no? Tenemos que ser santos para poder alcanzar esa promesa de la vida eterna. Para esto les voy a pedir que vayamos a Isaías 35:8. Si me hace un favor, Isaías 35:8. Adelante, por favor. Sino que él mismo estará con ellos, el que anduviese en el camino, por torpe que sea, no se extravíe. ¡Wow! Aquí estamos viendo que dice Dios que en el futuro, en la vida eterna, habrá calzada y camino, y ese camino será llamado camino de santidad. O sea, que en la vida eterna vamos a tener un camino que va a ser denominado camino de santidad, que podemos nosotros empezar a caminarlo desde este momento. ¿Sí? Dice que en ese camino no pasará inmundo, o sea, va a haber un filtro. Aquel que no sea santo no va a poder caminar por ese camino. ¿Sale? Y algo muy importante dice, que el que anduviere en ese camino, el que sea santo, por torpe que sea, no se extraviará. Normalmente la gente del mundo dice, ay, es que ya cambiaste, ya eres esto, ya eres otro, eres un torpe, nos tachan de idólatras, nos tachan de lo que ustedes gusten y manden, y nos tachan de tontos. A la luz de la palabra, a la luz de las enseñanzas de Dios, vemos que al contrario, ¿sí? Si andamos en santidad, andamos en caminos correctos y no nos vamos a extraviar, por torpes que seamos, porque ese es el camino correcto, la santidad. Esto está en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos 12:14, por favor. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Adelante, por favor. Cual nadie verá, Señor. Seguid la paz. ¿Cuántas personas escuchamos que andan en depresión, que están atormentados, que están ansiosos? Tristemente es
Precisamente por eso, porque no andan en el camino de la santidad. Aquí lo dice, según la paz con todos y la santidad. La santidad también es motivo de paz, de tranquilidad, de reposo. Recordemos que para nosotros los cristianos, Jesús es nuestro reposo. ¿Sale? Por lo tanto, tenemos la esperanza de la vida eterna. Es por eso de que podemos relacionar que la santidad va hermanada, va de la mano con la salvación. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es una rama de la teología que se encarga de la salvación. ¿Sale? Si le damos ese enfoque a la santidad sobre la salvación, bueno, vamos a analizar de qué manera podemos obtener la salvación. Porque hay prácticamente dos escuelas. Una escuela que dice que es únicamente por la gracia y otra escuela que dice que es únicamente por la salvación, por las obras, perdón. ¿Sale? Para esto les voy a pedir que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Si me dice, por favor, adelante. Son de Dios. 9 también, por favor. Ok. Aquí tristemente este pasaje ha sido malinterpretado por muchos hermanos, aunque está muy claro que dice que por gracia sois salvos. O sea, la salvación es por gracia. Esa es una realidad. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, ¿sí? Un regalo que nos dio Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque si lo mereciéramos, no sería regalo, sería un premio, ¿sí? Entonces dice, por gracias sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué dice por medio de la fe? Porque debemos de creer que Cristo murió por nosotros en la cruz, sustituyéndonos, derramando hasta la última gota de su sangre para lavar nuestros pecados, para redimirnos, ¿sí? Y podernos presentar ante Dios por medio de la fe, ¿sale? En esas palabras, ¿sí? Dice, y esto no es de vosotros, esto nos lo dio Dios, Dios nos está dando ese regalo, ¿sí? Dice, no por obras, o sea, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Ya Dios, Jesús, en la cruz, hizo todo. ¿Y por qué? Porque si alguien cree que por sus buenas obras va a salvarse, entonces va a tener motivo para gloriarse. Y recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Él es Dios. Él es el único de gloria. Él es el único de honor. ¿Vale? Bien. Tenemos esa escuela que dice que es únicamente por gracia, por fe. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacen? Pues yo ya le entregué mi vida a Cristo y continúan su vida igual. El mentiroso mintiendo, el ladrón robando, el asesino asesinando, el mentiroso mintiendo, el metiche metiéndose donde no debe, etcétera. Pero ¿qué es lo que dicen? Se amparan a la palabra y dicen, ay, es que es por gracia. Y siguen su vida en libertinaje total y pleno. No. Hay otra escuela, la vamos a ver, que es el del legalismo. Se apegan a la ley. Y no es que esté mal la ley. Apegarse a la ley es correcto. Gracias a la ley, nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Es como un espejo, así como el que yo tengo aquí enfrente. ¿Sí? ¿Para qué me sirve un espejo? Para ver que estoy mal.
Si trajera la corbata chueca, me la acomodo, me peino, porque ya se me para un gallito. Así es la ley. La ley me muestra que yo estoy en pecado y que yo necesito de un redentor. Si no hubiera ley que me señalara que yo estoy mal, no necesito quien me redima. Entonces, hacer a un lado la ley es hacer a un lado a Cristo. Por eso es importante la ley. Pero ¿qué es lo que sucede? La ley es importante, sí, pero no entra en la fórmula de la salvación, porque lo que sí entra en la fórmula de la salvación es la gracia, el regalo que Dios nos dio. ¿Sale? Vamos a leer ahorita Romanos 3:31. En Romanos 3:31 leemos palabras de Pablo que dice a los romanos: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Se hace esa pregunta Pablo. Oye, por la fe, gracias a la fe, ¿invalidamos la ley? Se hace esa pregunta Pablo. Y él mismo se contesta: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la fe confirma la ley y la ley apoya a la fe. ¿Sale? Esto que se los estoy comentando, vamos a volver a leerlo ahora en Efesios, nuevamente en el versículo, los versículos que estábamos anteriormente leímos versículos 8 y 9. Vamos a leer nuevamente el 8, el 9 y vamos a leer ahora también el 10. Efesios 2, 8, 9 y 10. Si me hacen favor. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí fue lo que leímos anteriormente, que la salvación es un regalo de Dios que nos da por medio de la fe y que no necesitamos hacer algo, no es por obras, ¿sí? Pues es don de Dios, es un regalo que nos está dando Dios. Y no tenemos que hacer nada más que creer en Dios, ¿sí? Para que nadie se gloríe. La gloria es completa y total a Dios. Pero vamos al versículo 10, dice: porque somos hechura suya. O sea, nosotros somos creación de Dios. Lo creamos o no lo creamos, somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ah, caray. ¿Para qué nos hizo Dios? Para hacer buenas obras. Lo que pasa es que las obras no entran en la fórmula de la salvación, sino que son resultado de tener una relación real y verdadera con Dios. ¿Qué sucedía con Al Capone? Los 24 de diciembre en la noche repartía juguetes cual Santa Claus. Y el 25 de diciembre hacía matanzas, dejando huérfanos a los niños que la noche anterior estuvo agasajándolos. Esas obras son buenas. Claro que fue una obra. ¿A quién no regalar? Son obras buenas, sí, pero esas obras que no van acompañadas por medio de un cambio en la persona son muertas, son obras muertas. ¿Sale? Vamos a leer ahorita en Mateo 7, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 16, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Adelante, Liz. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Gracias. Por sus frutos los conoceréis. Hay los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que somos salvos, los que somos santos, los que le creemos a Dios. ¿Cuáles son nuestros frutos? Los hemos visto en estudios anteriores. Los frutos del Espíritu que están en Gálatas, sí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí?
Esos son los frutos que los hijos de Dios debemos dar como señal de que realmente somos hijos de Dios. Porque los hijos de este mundo también saben hacer buenas obras, también regalan, también apoyan, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Que los hijos de Dios, las buenas obras, las hacemos de manera desinteresada. Mientras que los de este mundo, las buenas obras, al rato las cobran, ¿sí? Ellos te invitan a comer, pero al término de la comida te pasan la nota para que tú la pagues. Así es el mundo. Jesús, Dios, no. Él te invita y Él va a hacer todo. ¿Sale? Vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 21 de este mismo capítulo de Mateo, que dice, Señor, Señor, traeré el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. gracias. Fíjense, no todo el que le dice a Dios, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Porque cuántas personas no conocemos que tienen una vida por demás desordenada, que no hacen la voluntad de Dios y osan a decir, Señor, Señor. Se dirigen a Dios. Dios no los escucha. Sí, aquí le dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Quiénes son los que vamos a entrar? Que dice abajito, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad del Padre es vivir en santidad. Entonces, nuevamente, insisto, estamos hablando que sí, la santidad tiene implicaciones en nuestra salvación. ¿Sale? Y ya vimos que ser santo es apartarse del pecado, separarse del pecado, ser distinto, ser especial, reservarte, mantenerte puro, ser diferente. Ahora, yo quiero ser santo. ¿Cómo voy a conseguir esa santidad? Bueno, me puse a investigar y encontré que la santidad no es algo que los humanos logran por sí mismos. O sea, si tú quieres ser santo, discúlpame, no lo vas a conseguir. La santidad es un proceso que se lleva a cabo con la ayuda de Dios y el trabajo del Espíritu Santo. Es una transformación que ocurre cuando uno sigue a Cristo y vive según sus enseñanzas. ¿Sale? Vamos a soportar o vamos a hacer a final de cuentas el enfoque de solo escritura. ¿Qué es solo escritura? Que todo tenemos que pasarlo a la lupa de la Biblia. Y si lo que decimos es lo mismo que dice la Biblia, ahí va lo correcto. Porque si yo agarro algo y lo paso a la luz de la Biblia y no es lo mismo, ah, ahí ya estamos hablando de otro evangelio. Estamos hablando de otras enseñanzas que no son las enseñanzas que Dios nos dejó, porque todos sabemos que las enseñanzas de Dios están en la Biblia. Bien. Vamos a Filipenses capítulo 1, 6. Filipenses capítulo 1, 6. Por favor, me dicen cuando ya estén. Adelante, por favor. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está, fíjense, dice, la santidad no es algo que los hombres logran por sí mismos. Oye, pero yo quiero ser santo. Discúlpame, por tus pistolas no lo vas a poder conseguir. Aquí dice, estando persuadido de esto, el que comenzó. ¿Quieres comenzar a ser santo? Empieza a orar y empiézaselo a pedir a Dios, porque Él tiene que comenzar, ¿sí?
tu santificación. No depende de ti. Y además, esa santificación que empiece en el momento en que tú le entregues tu vida y le creas todo lo que dice, en ese momento la va a ir perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Ahí lo dice, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga nuevamente por nosotros. Entonces, la santidad no es algo que los humanos logran por sí mismos. Ya lo vimos. A la luz de la Biblia es correcto. La santidad no la vamos a alcanzar porque nosotros queramos. Dice, es un proceso que se lleva a cabo con la ayuda de Dios y el trabajo del Espíritu Santo. Recordemos cuando Jesús estaba siendo ascendido, les dijo a sus discípulos, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les voy a poder enviar al Paráclito, al Espíritu Santo. Entonces, la santidad es trabajo de Dios. Y nosotros debemos de llegar y ponerle a sus pies nuestras vidas y pedirle que nos haga santos, que nos ayude a ser santos, que nos ayude a perfeccionar nuestra santidad. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Si me ayudan, por favor. Adelante. Completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irreversible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir tranquilo? Vive conforme a la voluntad de Dios. Y que el mismo Dios de paz te santifique por completo. Y aquí se nos está diciendo que es completo. Cuerpo, alma y espíritu. Porque nosotros obviamente somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando estamos mal del cuerpo, ¿con quién tenemos que ir? Con el médico. Cuando andamos mal del alma, dicen que el alma proviene o su etimología es del psique. ¿A qué le suena psique? Psicólogo. ¿Y el espíritu? Pues nosotros somos espíritu. ¿Quién es espíritu? Dios es espíritu. Entonces, queremos ser santos, tenemos que ser santos en cuerpo, alma y espíritu. Sí. Tenemos que cultivar también nuestra parte espiritual, no nada más la parte carnal. Digo, comemos 3 veces al día, vamos al gym, hacemos ejercicio, descansamos, pues también hay que atender a nuestro espíritu y a nuestra alma. Pues acudamos a la Biblia, vayamos con el médico de médicos, ¿vale? Y en ese sentido, nuevamente aquí se nos dice, versículo 5:23, dice que Él es quien nos santifica por completo en nuestros 3 aspectos, en nuestros 3 elementos. Recordemos que nosotros somos una persona en 3 naturalezas, cuerpo, alma y espíritu. Recordemos que nuestro Dios trinitario, ¿sí? Es uno en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, vayamos ahora a Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Un poquito a la izquierda, Filipenses 2, 12 y 13. 2, 12 y 13. Por tanto, Filipenses 2, 12 y 13. Adelante, por favor. Tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi iglesia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gracias.
Aquí se está dirigiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses, y les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. ¿Qué pasaba? Pablo estuvo físicamente con ellos y les enseñó y tal, ¿sale? Pero ¿qué sucedió? Pablo siguió predicando, se fue a otros lugares, ¿sí? Y les dice: bueno, cuando yo estuve, obedecían lo que yo les enseñaba. Sigan haciendo eso, lo que yo les enseñé. Dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué? Porque Pablo ya los dejó, ¿sí? Y les dice: ocupaos en vuestra salvación, salvación, santidad. Hay una relación con temor y temblor. ¿Debemos de tener temor de Dios? Sí. La sabiduría comienza en el temor de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque me va a castigar? No. Al contrario, debo de temer perder a Dios. Ese es el temor de Dios. Que si yo peco, si yo no consigo ser santo, es como si yo le diera la espalda a Dios y Dios me va a dar la espalda a mí. Es por eso que debemos de ser santos. ¿Sale? Dice: porque el que en vosotros produce el querer, recordemos, Dios es el que pone en nosotros el principio de la santidad. Él llega y siembra la semillita. Y Él es el que hace que germine, que crezca, que reproduzca y llegue a dar fruto. Él es el que da el querer. Entonces, pidamos en oración a Dios que queremos ser santos. Bien, continuamos. En Juan 3 se nos da una historia que hubo entre Jesús y Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un maestro de maestros de los fariseos, sí, y fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Señor, sabemos que tú vienes del cielo, porque nadie que no venga del cielo hace lo que tú haces. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y le dice Jesús: sí, tienes que nacer de nuevo. Y este maestro de maestros, fariseo, se sorprende, dice: ¿cómo? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Cómo, si yo ya soy viejo? Y Jesús le dice: bueno, es que tú estás pensando de manera carnal. Debes de pensar de manera espiritual. Debes de nacer de nuevo. Debes de nacer del espíritu. Es lo que vimos en la definición, ¿sí? La santidad no es que los humanos logran por sí mismos, sino que es un proceso que se lleva a cabo con la ayuda de Dios y el trabajo del Espíritu Santo. Es una transformación. Es ahí a lo que estamos refiriéndonos ahorita, ¿sí? El nacer de nuevo es una transformación. Insisto que si era alcohólico, ya no debo de ser alcohólico. Que si era ladrón, ya no debo de ser ladrón. Esa es parte de la salvación, ¿sí? Debe de haber una transformación, un renacer en Cristo. Esa es la santidad. Vamos a ver ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Adelante, por favor. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro Primera de Pedro. 1, 2. Elegidos sean, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Wow! ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pedro? Ustedes son elegidos, han sido elegidos, por eso están aquí, por eso atendieron al llamado que hoy hizo Dios para venir. ¿A qué? A escuchar su palabra. ¿Y qué dice? Son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y rociados con la sangre de Cristo. Gracia, regalo.
inmerecido, y paz sean multiplicados a todos ustedes. Entonces, debemos de ser santos porque es un mandato, y debemos de ser santos porque la santidad es, si no sinónimo, pero sí va relacionado con la salvación. Ahora, les mencioné en un principio que había dos posturas en cuanto a la salvación. Los libertinos que dicen que ya es por gracia y no importa lo que yo haga y ya soy salvo. Y mientras llevan una vida de desorden. Y por el otro lado, los legalistas que tengo que cumplir al pie de la ley, de la letra a la ley, y le dan atributos salvíficos a la ley. Los dos son incorrectos. Vamos a verlo. Vamos a Lucas capítulo 15, y estas son enseñanzas directas de Jesús. En Lucas 15, ¿sí? Vamos a leer ahorita el versículo 1 y 2, que es lo que nos va a poner en contexto para después poder expandirnos en la enseñanza. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué pasó? Jesús estaba encarnado entre nosotros, Dios estaba encarnado entre nosotros y andaba predicando, andaba enseñando. ¿Y quiénes lo acompañaban? Pues aquí se nos dice publicanos y pecadores. ¿Quiénes son los publicanos? Pues eran los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos no eran queridos por los judíos, porque obviamente los judíos se sentían agredidos de que como unos judíos, ¿sí?, servían al pueblo romano y cobraban impuestos. Los veían como traidores a los publicanos. Y los romanos, a los publicanos, los veían mal también, los rechazaban. Pero ¿cómo? Si son los que hacen mi trabajo, son los que cobran. Sí, porque hay que ser sinceros, los publicanos iban y les decían a los judíos, tienes que pagar, por decir algo, 10 pesos. Y los judíos pues veían, resolvían y pagaban sus 10 pesos de impuesto. Se volteaban los publicanos y veían a los romanos y les decían, ay, es que los judíos no tienen dinero, nada más me pagaron 5, y les daban 5, y pues lo demás para cámbaro, ¿ah? Se quedaban con ellos. Entonces, obviamente los publicanos eran mal vistos por los judíos y por los romanos. Por unos eran traidores y por otros eran ladrones. ¿Conocen a alguien así? Yo creo que sí. Y dice también, lo seguían publicanos y pecadores. No nos la vemos de santos. Nosotros somos pecadores. Por eso estamos siguiendo a Cristo, por eso lo estamos buscando. La Biblia dice que no hay justo, solo uno. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero por otro lado estaban los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues era un partido político religioso que estaba en el gobierno en ese momento. Y los escribas, pues eran los que tomaban nota, los que pues compartían también la palabra y decían, veían mal a Jesús, que decían, mira, este cuate recibe a estos pecadores. ¿Qué pasaba? Los fariseos y los escribas eran religiosos, apegados a la ley. Bueno, más adelante se nos sigue narrando, se nos da la parábola de la moneda perdida, se nos da la parábola, perdón, de la oveja perdida, pero a partir del versículo 11, vamos a leer desde el 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Así es como dice la parábola, o se titula esta parábola. Yo la llamaría más bien la parábola del padre amoroso. Vamos a leerla, por favor. Adelante, Liz. También un hombre tenía dos hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijamos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gracias. Bien, la parábola del hijo pródigo, yo diría la parábola del padre amoroso, en la cual tenemos prácticamente dos actos. El primer acto, en donde se nos narra la vida del hijo menor de este señor, en donde se nos dice que el hijo menor tomó la decisión de alejarse. ¿De quién? De su padre. Eso lo vemos en el versículo 12, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. ¿Qué sucede? Muy a menudo nosotros, o más bien el hombre, se separa de Cristo, se separa de Dios, se aleja, ¿sí? En la misma actitud, ¿sí? De tomar la decisión de alejarte. ¿Sabes qué? Dame lo que me corresponde. ¿Sale? ¿Y qué es lo que sucede? Dios te da el libre albedrío, te da la libertad de que hagas con tu vida lo que tú quieras. ¿Sale? Y es lo que pasa cuando tú tomas las cosas bajo tu voluntad, bajo tu criterio. Se pudrió todo, se echó a perder todo, porque nosotros no sabemos, ¿sale? Y al igual que este hijo, el hijo menor, tomamos una vida de desenfreno. Eso lo leemos en el versículo 13. Dice: no muchos días después de que obviamente recibió la herencia, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente, una vida de desenfreno. ¿Qué sucede? Cuando tú eres extranjero y estás en otro lugar y tienes dinero, ¡wow! Todo es fiesta. Bienvenidos los extranjeros con dinero. Pero a este cuate, ¿qué pasó? Se tronó la lana. ¿Y qué pasa cuando un extranjero ya no tiene dinero? Normalmente son presas ¿de qué? De todos los abusos. Y a este cuate le pasó eso. Tan es así que siendo judío, se fue a trabajar a una granja de cerdos. Cuando los cerdos para los judíos son animales malditos. Pero ¿qué pasa? Obviamente este cuate después se pone a analizar, ¿sí? Y hay un arrepentimiento. Eso lo leemos en el versículo 19. ¿Qué es lo que dice? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí está la clave, señores. No nada más en declarar que Jesús es tu Señor. Debe de haber un arrepentimiento, así como lo hubo en el hijo menor. Se equivocó como tú y como yo nos hemos equivocado. Y tenemos que darle la vuelta a este mundo, tenemos que darle la vuelta al pecado y obviamente volver con el Padre, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay arrepentimiento? Nuestro Padre nos restaura. Versículo del 20 al 24. Dice, y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Este padre tuvo misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y corrió y se fue y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner su anillo, un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Lo mismo pasa cuando llegamos a los pies de Dios arrepentidos. Él nos quita nuestra vestidura de inmundicia y nos viste, nos atavia con excelentes vestidos. ¿Sí? Nos pone anillo para reconocernos como sus hijos. Nos pone calzado, calzado nuevo. Y el padre continuó y dice, y traed becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo mismo pasa cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a los pies de Dios, reconocemos nuestra necesidad de su santidad, que Él nos la va a dar. ¿Sale? Hay una restauración. Primer acto de esta obra. Segundo acto, el hermano mayor. El hermano mayor estaba todo el tiempo, era un hijo obediente, seguía la ley, estaba al lado del padre. Es más, ni lo contradecía, siempre se sometía, siempre estaba puesto. Y se indignó. Esto lo vemos en el capítulo 28, 29 y 30. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hay una indignación por este cuate. Yo me hago una pregunta. ¿Quién le dijo que su hermano se gastó sus bienes con rameras? ¿No será que este cuate era lo que quería hacer, pero bueno, se sometía? Hay veces que juzgamos sin saber. Ahora, el hermano mayor
no entiende la gracia. Recordemos que la gracia es muy importante que entendamos que la salvación es por gracia. Ya lo leímos en Efesios 2:8. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que no merecemos. Si lo mereciéramos, insisto, sería un premio. No, la gracia es un regalo. ¿Sale? Entonces, el hermano mayor no entendía la gracia. Esto lo leemos en el versículo 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si tú que eres mi hijo, gozas de mi gracia, es mi otro hijo también. No se entiende. ¿Sí? Tú has estado conmigo, pero por conveniencia. Tú has estado conmigo porque te ha sido cómodo. Sí, también muchos de nosotros nos apegamos a la religiosidad por conveniencia, por flojera, por miedo, por muchas cosas, pero no por un acto genuino de querer estar con Dios. Por lo tanto, así como el hijo menor necesitó arrepentimiento para ser restaurado, los religiosos necesitan reconciliación. Eso lo leemos en el versículo 32. Dice, mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así, recordemos que en este mismo capítulo se habla de la moneda perdida, de la oveja perdida. Aquí también se nos está enseñando. Entonces, fíjense cómo en esta parábola Jesús mismo nos enseña los dos puntos de la salvación. ¿Sí? Por un lado la gracia, por otro lado la ley. Si nosotros nos vamos al 100% de la gracia, vamos a caer en libertinaje. Si nos vamos al 100% la ley, vamos a caer en 100% legalidad. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? El punto, el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? La santidad. Es por eso que vamos a leer nuevamente Filipenses 1:6 y ya con este pasaje concluimos. Filipenses 1:6. Si me ayudan, por favor. Sí. Adelante. Estando persuadido de esto, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Bien. Hermanos, necesitamos ser santos. Debemos de comprender correctamente lo que es la gracia y debemos de comprender correctamente lo que es la ley, para no irnos al extremo del libertinaje, ¿sí? Viviendo conforme a la gracia, tentando a Dios y viviendo en el pecado, nada más diciendo que la salvación es por gracia. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero necesita ser reflejada por nuestras obras, por nuestra manera de vivir, por nuestro testimonio. Leímos que por sus frutos los conoceréis. Y debemos entender la ley, que la ley nos permite visualizarnos que no somos perfectos, que no tenemos en nuestra voluntad y en nuestras fuerzas maneras de ser salvos, sino que tiene que ser por medio de un redentor. ¿Quién es ese redentor? Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así se refirió Juan el Bautista cuando lo vio a lo lejos, que venía a bautizarse. Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados. ¿Vale? Entonces, hermanos, busquemos la santidad. La santidad no se obtiene de un momento a otro,
se va construyendo día a día mediante una relación estrecha y directa con Cristo Jesús, doblando las rodillas, doblando la cerviz, poniendo todas nuestras debilidades a los pies de Dios. Porque recuerden lo que dijo Pablo: cuando débil soy, es cuando más fuerte estoy. No confiemos en nuestras fuerzas. Pongámonos ante los pies de Dios, que Él en su momento nos levantará cual buen Padre amoroso. Así como el Padre recibió al Hijo libertino, lo abrazó, lo vistió, le puso joyas, le puso calzado nuevo. Así a nosotros, los que nos hemos ido por el libertinaje, nos recibe. Y aquellos que somos religiosos, que tal vez somos convenencieros, que somos temerosos de Dios, ¿sí?, pero que le damos atribuciones a la ley, ignorando a Cristo Jesús como nuestro real, único y verdadero Salvador, necesitamos reconocer para poder tener una relación así como el hermano menor, el hermano mayor. Que los dos podamos llegar ¿a dónde? A la fiesta. ¿Cuál es la fiesta que Dios nos prometió? Su segunda venida. Y recuerden que nos pide ir vestidos de una forma, vestidos de blanco. ¿Qué significa ir vestidos de blanco? De santidad. ¿Qué es santidad? Apartados, separados. ¿De qué? Del pecado. Pero ¿qué sucede? Recordémonos que Pablo mismo dice: miserable de mí, que pudiendo hacer lo bueno no lo hago, y lo que quiero y debo hacer tampoco lo hago. Pablo mismo reconocía que en sus fuerzas no estaba, así como lo leímos. Aquí está. Aquí están las fuerzas que necesitamos. ¿Para qué? Para poder sobreponernos al pecado, para poder sobreponernos a nuestra carne, a nuestra naturaleza, que es pecaminosa. ¿Sí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien. Pues vamos a terminar haciendo una oración. Gracias, Padre, te damos por estas enseñanzas que tú tienes para nosotros. Gracias por hablarnos directo a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que permitas que esta semilla que tú has sembrado caiga en tierra fértil para que pueda dar fruto al 100% para tu gloria. Y Padre, queremos aprovechar este tiempo para reconocer que en ti está la salvación, para reconocer que sin ti nada somos y que necesitamos de ti. Danos la inteligencia, la fortaleza para poder compartir este mensaje, Señor, y para poder ayudar a que más personas te conozcan y puedan llegar a tener un encuentro real y verdadero contigo, para que haya transformación de vidas, transformación de almas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.